Estimados alumnos, muy buenos días. Algunas personas que todavía no se han conectado, vamos a esperar, ¿cierto?, que se conecten. Ya, bueno, para comenzar, mientras lo que es la clase del día de hoy, vamos a hacer un pequeño repaso de cierto lo que estuvimos viendo en la clase anterior, por el tema de lo que tiene que ver con Chile principalmente. Hemos hablado bastante sobre el tema de descubrimiento, conquista, el sistema de la colonia, algunas cosas, ¿cierto?, que se han dado en Chile. Y que se dan siempre en lo que tiene que ver con la formación de nuestro país. ¿Ya? Si alguien necesita que le enviemos cierta información, también nos puede escribir a nuestro correo mendez.l.felipe@gmail.com y también poder explicar algunas cosas. También vimos un poco de lo que tiene que ver con las culturas, ¿cierto? El tipo de los indígenas que han habido en Chile, los pueblos prehispánicos principalmente, y la llegada del tema de los españoles. ¿Ya? Así es que no sé si hay alguna duda, consulta. La clase de ciencias sociales, ¿ya? ¿Alguna duda, pregunta? Bueno, en el tema de la educación de ciencias sociales es importante tener claro que lo que tiene que ver con la formación de nuestro país, ¿cierto? Cómo los indígenas llegan y todo aquello, se va construyendo el tema de sociedades, ¿ya? Estas sociedades, por ejemplo, hablamos de la colonia el otro día. Hablamos de, por ejemplo, lo que tenía que ver con el tema de cómo se va formando el tema de las instituciones en Chile y estos españoles que llegaban y se mezclaban con la gente de acá, que el resultado somos nosotros en varias ocasiones, de mezclas, por ejemplo, y hablábamos de criollos, eh, de españoles, ¿cierto?, que venían directamente para acá y de personas, ¿cierto?, que mezclaban su- sus hijos, ¿cierto?, todo aquello con el tema de las razas y las etnias. Entonces, el chileno propiamente tal, nosotros lo que somos hoy en día, somos un resultado de aquello. También hay gente de países europeos y por supuesto lo que son originarios de esta zona, que son eh, personas nativas y criadas principalmente en esta zona del país. Vamos a hacer un tema de repaso, recordatorio en ese sentido, así que cualquier duda o consulta también nos puede ir diciendo. ¿Ya? No se ha conectado nadie todavía. No hay ninguna duda o pregunta mientras se conecta. Bueno, entonces, formación de la sociedad en Chile también importante, ¿ya? Principalmente en la América colonial. Eso es súper, súper importante que podamos tener una claridad en aquello. Vamos a ver un pequeño video de la formación del mestizaje y todo lo demás en esta construcción de esta sociedad mestiza. Vamos a colocar un video aquí para verlo. Este video de estos profesores, ¿cierto?, que hacen un muy buen trabajo en aquel sentido. Vamos a presentarlo. Una ventana. Trabajo no remunerado, los roles de género. Muy bien, chicos, el objetivo de aprendizaje que tenemos hoy día, Felipe, es analizar el proceso de formación de la sociedad colonial considerando elementos como la Felipe se llama el profesor que ahí aparece por si acaso, ¿ya? En aquel sentido el video es muy bueno. evangelización por un lado, la esclavitud y otras formas de trabajo no remunerado, los roles de género, la transculturación, el mestizaje, conceptos importantes que vamos a ver hoy día. Tenemos que reconocer. Ya. Por ejemplo, ¿qué aspectos son importantes del mestizaje y qué situaciones nosotros relacionamos? Por ejemplo, el tema de las comidas, ¿cierto? El tema de costumbres, todo aquello que tiene que ver con
diferentes situaciones, ¿ya? Entonces, buenos días. Hola Pilar, buen día. Pilar, ahí. Hola Pilar, buen día. Pilar, buen día. Hola. Estamos viendo el tema de la construcción de la idea mestiza, ¿ya? Así es que estamos haciendo un repaso pequeño de aquellas cosas, ¿ya? Cualquier duda o pregunta usted dice. La idea es que esta identidad mestiza, ¿cierto? ¿Cómo se forma principalmente en Chile el tema de las clases? ¿Ya? Se va dando. Buen día, Pilar. Ahí está llegando tú. La importancia que tiene esta construcción mestiza, ¿ya? ¿Alguien más se quiere unir, parece? A ver. Tengo otra persona que se quiere unir. Sala primer ciclo. No, no aparece. ¿Alguien quiere unirse a esta llamada? Sí, claro. ¿Cómo lo colocamos? Permitir. Ahí está. Ahí se está uniendo. Aparece Pilar y no aparece. ¿Qué más va apareciendo? Bueno, la construcción de la identidad mestiza, ¿cierto? Tiene que ver principalmente con el surgimiento de estas clases sociales, disculpe, y cómo aquello se va dando, ¿ya? En el sentido de la importancia de cómo los rasgos, ¿cierto? Van quedando en nuestra identidad de país, las etnias culturales, cómo se dando el tema del trabajo de la mujer, ¿cierto? Trabajo del hombre y todo aquello. ¿Ya? Ahí se unió Gladys. Buen día, sí, Gladys. Buenos días. Y estamos haciendo un repaso del tema de la construcción histórica del mestizaje, ¿ya? Por si Ya. acaso. El intercambio cultural principalmente. Así que no te preocupes en ese sentido. Eh, ¿Cuáles son los elementos principales que ven este tema de la identidad mestiza? ¿Cierto? Acá vamos a colocar los pueblos originarios, por ejemplo, cómo se fueron uniendo principalmente en aquello. Vamos a- Los elementos que nos convierten en este tipo de cultura. Que navegó por el océano Atlántico. Es decir, hace mucho tiempo. Este es bien interactivo. Hoy aprenderemos acerca de Chile, una sociedad mestiza. En el pasado, es decir, hace mucho tiempo atrás, distintos pueblos con diferentes modos de vida llegaron a nuestro territorio. Estas culturas se fueron mezclando con los pueblos originarios que habitaban en estos lugares. Los primeros en llegar fue un grupo de españoles que navegó por el océano Atlántico hasta las costas de América y que conquistaron el territorio donde vivían los pueblos originarios. Cuando nos referimos a conquistar, nos estamos refiriendo a que se apoderaron de un territorio. La ruta que hacían los españoles hacia América era desde el continente europeo en barco hacia América. Cuando llegaban a América se transportaban en caballos o a pie. El intercambio cultural entre españoles y pueblos originarios. En el intercambio entre los modos de vida de los pueblos originarios y de los españoles, cada uno aportó elementos culturales propios a la formación de la sociedad chilena. Así se inició el proceso de mestizaje que dio forma a nuestro modo de vida. Los pueblos originarios hicieron muchos aportes a nuestra cultura actual. Vamos a ver a continuación cuáles fueron. El primero, alimentos que cultivaban los pueblos originarios de América como el maíz, ají, zapallo, la papa, el tomate y sus preparaciones en ricas comidas. Segundo, palabras de los pueblos originarios que son de uso cotidiano para comunicarnos. El 21 de febrero se celebra el Día Internacional de la Lengua Materna.
Chile reconoce 6 lenguas de pueblos originarios: el mapuzungún, el quechua, aymara, Rapa Nui, cahuéscar y yagán. Por ejemplo, estas palabras son de origen quechua. Cocaví. Esto significa que son alimentos que vamos a llevar a alguna parte y vamos a compartir como si fuera una colación o una merienda. Y la palabra cototo nos referimos a la protuberancia que nos aparece después de darnos un golpe. Tercero, existen en Chile lugares nombrados por los pueblos originarios, como por ejemplo Coyhaique, que significa campamento con agua, siendo una palabra de origen auniquenc. Cuarto, los aymara y la tradición de marcar a su ganado. En la actualidad todavía existe el floreo de animales en la provincia de El Loa, región de Antofagasta. Las personas que tengan camélidos, como por ejemplo alpacas, llamas o vicuñas, le colocan un pompón en la orejita para saber que esas son suyas, y para esto utilizan combinación de colores personalizados. De este modo no se le van a confundir sus animales con los que tenga el vecino. Quinto, artesanía en greda diseñadas con técnicas del pueblo de Yaquita. En Pomaire, un pueblo que está en la zona central de nuestro país, podemos encontrar aún que se venden objetos de greda, como por ejemplo chanchitos de greda o vasijas de greda. Sexto, las hierbas medicinales, remedios naturales de los pueblos originarios para aliviar malestares. En la actualidad, las hierbas aún se utilizan con usos medicinales, como por ejemplo el matico, que es para curar heridas en los animales e incluso en las personas. Ahora vamos a mostrar los aportes que hicieron los españoles a nuestra cultura. Primero, algunos alimentos de origen español consumidos en la actualidad, como son la naranja, las manzanas, el trigo, la harina de trigo, cebolla, huevos de gallina y la carne de vacuno, porque aunque ustedes no lo crean, los vacunos fueron traídos por los españoles en los barcos. Segundo, los españoles cuando llegaron... ¿Sabían eso ustedes, los españoles, que fueron traídos por los vacunos que habían traído el tema de los españoles? Los caballos había escuchado, ¿cierto? Yo creo que la gran mayoría por la domesticación de los caballos los españoles. Pero lo de los vacunos lo sabían. Eso es interesante. Eso significa que el vacuno no es originario autóctono de acá, ¿cierto? Buen punto. Llegaron a Chile, decidieron organizar las ciudades en cuadras o llamadas también manzanas. Si ustedes observan el antiguo plano de Santiago a la llegada de Pedro Valdivia y lo comparan con el actual, se darán cuenta que no existen grandes diferencias, ya que en la actualidad aún todas las ciudades de Chile están organizadas de esta manera. Tercero, la religión católica y su importancia en América. La conquista de América despertó en España el sueño de construir un nuevo mundo. Comenzaron a llegar sacerdotes y religiosos decididos a expandir la religión católica por todos los pueblos. Es así como llegaron a construir muchas iglesias tanto en el norte como en el sur de Chile. En Chiloé aún podemos observar muchas construcciones de iglesias de aquella época. Cabe destacar que los españoles, para realizar la construcción de las iglesias, trajeron un sistema de ensamblaje muy particular. Las cortaban de tal forma que no necesitarían ni clavos ni ningún tipo de pegamento para poder armar estas construcciones. Cuarto, un juego tradicional traído por los españoles que es practicado hasta la actualidad es el luche. ¿Por qué somos mestizos? La comida, las formas de hablar, los juegos o las costumbres son herencia de los españoles y de los pueblos originarios, producto del proceso llamado mestizaje. El mestizaje se produjo por la convivencia entre los españoles y los pueblos originarios. Se mezclaron las tradiciones y los productos de ambas culturas. También comenzaron a nacer niños de padres españoles y madres indígenas. Muestra de ello son las festividades que muestran la herencia mestiza de Chile, como la fiesta de la Tirana, o los afrodescendientes en el carnaval andino con la fuerza del sol, o incluso el baile de la cueca. La cueca proviene de la zamacueca, baile peruano derivado de la samba, de influencia africana y mestiza, y curiosamente en la actualidad es nuestro baile nacional. Para finalizar, Chile es un país mestizo. La mayoría de nuestras comidas son una mezcla de productos, por ejemplo la ensalada a la chilena lleva tomate, que es un producto típico de América, y cebolla, que fue traído de los españoles. La lengua oficial de Chile es el castellano. A pesar de eso, algunas palabras que utilizamos son propias de los pueblos originarios, como por ejemplo pololo o pino, que proviene del mapuzungún. La fiesta de la Tirana es una tradición dedicada a la Virgen del Carmen, en el que se mezcla la herencia española y elementos de la cultura aymara, por ejemplo las diabladas.
Si te gustó este video, dale like, suscríbete y con... Bueno, yo creo que varias cosas las habíamos visto en el sentido de que tenía que ver con las tradiciones, ¿cierto? Los pueblos y principalmente el tema de los animales en aquel sentido, el vacuno, el caballo, la introducción de aquello. No sé si a algunos les llamó la atención a ustedes, principalmente, el fiesta de la tirana, ¿cierto? Y aquellas cosas que son elementos que se van dando en nuestro país, el tema, ¿cierto?, de la irrupción religiosa, todo aquello. ¿Alguna duda, pregunta, consulta de la construcción mestiza? Si hablamos de construcción mestiza, tenemos que tener una idea más o menos de qué es lo que es el mestizaje y los tipos de clases que habían en, ¿cierto? Bueno, en Europa, pero principalmente en Chile. Los tipos de clases, recuerden que estaban los españoles, los nacidos en América, ¿cierto? Los mulatos, los zambos y todo aquello, que habían esclavos también. Ojo con eso. Entonces, ¿qué tipo de clases sociales principalmente se dan en la construcción de esta sociedad mestiza? ¿Ya? Fíjense bien en esto. A ver si se ve bien. Habla con acento español. Las clases sociales que había. Estamos ante una época en la que podemos dividirla en tres grandes etapas. La primera fue la conquista del continente americano, a continuación su colonización y por último su europeización. Las consecuencias fueron que la Corona de Castilla exportó su lengua, su cultura, su religión, sus leyes y su economía a las nuevas zonas americanas, los nuevos territorios que tuvieron que adoptar las costumbres de la Corona de Castilla, excepto en pequeñas zonas muy aisladas donde pervivían las costumbres e idiomas nativos. En la primera parte, la de sistemas de trabajo, hablaremos de los objetivos, los sistemas organizativos que estaban creados y haremos especial hincapié en uno de ellos, la encomienda. Los objetivos eran dobles. Por un lado, la Corona de Castilla quería sacar provecho económico de las tierras conquistadas y a su vez evangelizar a la población indígena. Para ello recaudaba impuestos, lo que es el quinto real, que era el 20% de... Ya. Si usted lo lleva al hoy en día, el IVA, ¿cierto? Impuesto al valor agregado. Entonces, los españoles tenían su gran imperio, España, y acá colonias que tenían que pagarle impuestos. De toda la riqueza generada por el comercio de metales preciosos debía ser de la Corona de Castilla. Y por otro lado, los conquistadores y emigrantes castellanos querían obtener tierras, enriquecerse y podemos decir que había dos grandes tipos. La baja nobleza, que estaba pasando penurias en la península, y los conquistadores. Los sistemas económicos organizativos creados en América fueron varios. En primer lugar tenemos la esclavitud, que fue el primer sistema de trabajo empleado. Tras el reconocimiento de los nativos como súbditos de la corona y los escritos de Fray Bartolomé de las Casas, que fue un gran defensor de la lucha contra la esclavitud, impulsaron lo que es la Ley de Burgos, que fue en 1512, donde la esclavitud de los aborígenes quedó abolida. También hubo otro que se llamó la encomienda, que es la que vamos a hablar especialmente de ella, que ocurre en las explotaciones agrícolas y ganaderas privadas. La mita era otra. Scandale pour homme. And now discovers a new intensity. Scandale pour homme, le parfum. Otra de los sistemas organizativos que ocurría en las minas de metales preciosos y era usada sobre todo en la zona de los Andes. El repartimiento, que la rotación por temporada de los trabajadores nativos. Ya, bueno, ahí aparecen anuncios, ¿cierto?, de comerciales. El tema es las minas, la minería. Lo importante es la minería, los metales preciosos, el oro, la plata. Perú fue uno de los principales importadores de plata en Potosí. De hecho, por eso hay un virreinato. Virreinato, ¿qué es lo que era? Era un
un pequeño virrey, una persona que tenía las mismas atribuciones que el rey en América, pero acá en las colonias españolas, ¿ya? Acá en América. Los cuales realizaban obras públicas de servicio a la administración a cambio de una remuneración realmente ínfima. Y otra sería el concertaje. Y concretamente en 1601 se estableció el concertaje o concierto de los trabajadores, por el cual estos acordaban trabajar para un propietario a cambio de un jornal. El concertaje robusteció la hacienda, que acabó con el sistema de la encomienda. Estos eran los principales sistemas de trabajo organizativos, pero prácticamente todos eran muy similares, en la que los indios tenían unas condiciones de trabajo realmente deplorables. Vamos a hablar especialmente de la encomienda, que fue la más usada. Era una institución socioeconómica mediante la cual un grupo de individuos debía retribuir a otro en trabajo, especie o por otro medio para disfrutar de un bien o una prestación que hubiese recibido. Era una forma, en definitiva, de recompensar la corona de Castilla a los españoles fieles en la conquista americana. Aunque era de origen romano, duró hasta finales de la Edad Moderna. En conclusión, que era una relación de dependencia por la que el más fuerte daba protección al más débil a cambio de comprometerse a guardar fidelidad y entregarle determinados servicios, pero siempre la parte más perjudicada, lógicamente, era la más débil. Esto surgía una problemática, porque para evitar recuperar los sistemas medievales abolidos en 1509 en la Corona de Castilla, ésta decretó que la encomienda no podía considerarse a perpetuidad y que los indios solo podían ser encomendados por un periodo máximo de 2 años. En realidad no fue así, sino que fueron encomendados durante muchos más años. Y los tributos indígenas en especie, metales, ropa o alimentos como el maíz, trigo, pescado o cualquier tipo de tributo, eran recogidos por un cacique de la comunidad indígena, quien era el encargado de llevarlo al encomendero. El encomendero precisamente estaba en contacto con la encomienda mediante un capataz, pero el encomendero vivía en la ciudad, que era el bastón neurálgico del sistema colonial español. El capataz era el que ejecutaba las órdenes en la encomienda. Además era un núcleo productor y adoctrinador, porque allí se practicaba la agricultura de plantación, cacao, azúcar, tabaco, y además era un centro de culturización y evangelización obligatoria. Los indígenas eran reagrupados en pueblos llamados doctrinas, donde debían trabajar y recibir la enseñanza cristiana. Las mercancías producidas en esa encomienda se embarcaban en el puerto y una vez al año salía una flota hasta Sevilla, que estaba protegida por los barcos de la Armada Castellana y se llamaba la Flota de Indias, porque debía estar protegida porque los piratas ingleses y holandeses... El tema de los piratas era súper común. De hecho hay que pensar que Valparaíso era un centro, la joya del Pacífico llegó a ser considerada, hay una canción también de eso, porque principalmente ahí se abastecían los piratas. Bueno, y ustedes saben que daban la vuelta en algunas islas y todo lo demás, de acá del sur de Chile, porque era la parte sur. Entonces es importante aquello, en cómo esta época más que nada pasando colonial y todo aquello, va dando ese origen. Estábamos hablando del tema de los virreinatos. La atribución que tenían los virreyes era la misma de un rey, pero en América, ¿ya? Estos grupos sociales se fueron dando principalmente a medida que iban llegando más españoles y todo aquello que venían migrando, ¿ya? Así es que, ¿cómo era la sociedad en la época colonial? También es importante tener claro, porque los españoles venían a evangelizar, pero generalmente ustedes saben que venían principalmente a adquirir terreno, ¿cierto? Y otras cosas, y ahí se iban mezclando, se iban pasando también varias faltas en aquel sentido de atribuciones y todo aquello, ¿ya? ¿Dudas, preguntas, consultas hasta el momento? Fíjense acá. ¿Cómo era la sociedad de la época colonial? ¿Cómo se organizaban y percibían los habitantes de entonces? Al principio, lo que hoy se llama América estaba poblado por los nativos, es decir, las personas que habían nacido y vivido aquí durante muchos años.
Al llegar los españoles y colonizar esta zona, se apoderaron de las tierras. Pensaron que por el simple hecho de haber llegado hasta aquí, tenían derecho a sentirse dueños del lugar. Y también sometieron a los nativos a servirlos, obligándolos a realizar tareas como servicio doméstico, minería y agricultura. ¿Pueden imaginarse lo confundidos, molestos o tristes que se sentían los primeros habitantes? El trabajo que los nativos hacían para los españoles no era pagado ni reconocido de ningún modo. Por eso los colonizadores se enriquecían. Y además se hacían más poderosos porque eran los únicos con derecho a gobernar o decidir sobre el pueblo. Como si fuera poco, también los obligaron a adoptar sus creencias religiosas. El trabajo esforzado y la falta de cuidados en la salud de los nativos hizo que la población disminuyera notablemente. Así que los blancos se quedaban sin gente que los sirviera. Por eso decidieron comprar esclavos traídos desde África. Sí, escuchaste bien. Las personas se compraban para trabajar como nosotros nos compramos un par de zapatillas. A esos esclavos los hacían trabajar día y noche, con menos derechos que a los nativos. Así fue que en la sociedad, en principio, se distinguían 4 grupos sociales: los blancos o realistas, que eran los nacidos en España; los criollos, que eran los hijos de los españoles que habían nacido aquí; los nativos y los esclavos africanos. Y cada uno de esos grupos era considerado superior al otro. Podríamos entenderlo en esta pirámide. Mientras más arriba estaban, más importantes creían que eran. Pero esos grupos dieron origen a otras personas nacidas de la unión de ellos. Por ejemplo, si se unía un nativo con un africano, su hijo era considerado sambo. Si se unían un blanco y un indígena, su hijo se consideraba mestizo. Si se unía un blanco y un africano, su hijo era llamado mulato. En fin, todos clasificados según su color de piel u origen, y no reconocidos en su valor de seres humanos dignos de respeto y amor. Al mismo tiempo, las mujeres estaban sometidas a la voluntad de sus esposos y al trabajo en el hogar, y solo iban a la escuela los varones blancos. Por eso, en cuanto a derechos, esta sociedad era más o menos así. Ya han pasado muchos años de eso, y hoy hemos logrado reconocer la igualdad de derechos de todos los seres humanos sin distinción de género u origen. Pero principalmente en Chile, las clases sociales, ¿cierto?, se van dando según hoy en día lo que es la parte económica, el tema remunerado. Pero en la antigüedad también influía harto lo que era el tema de la tradición familiar, ¿ya? Del mestizaje. La colonia, época en Chile, que en la cual, ¿cierto?, también hubieron grandes personajes que trajeron este tema español acá. Ustedes recuerdan de nombres como, por ejemplo, no sé, Bernardo O'Higgins, los hermanos José Miguel Carrera, ¿cierto?, y todo aquello. Pero, ¿qué significa el tema de la colonia en Chile? ¿Alguien se acuerda un poquito de eso? ¿Mm? La organización social y todo lo demás. Fíjense en esto. Vamos a presentar ahí. La población chilena y su cultura ha ido construyéndose a lo largo de los siglos a partir de distintos procesos históricos que podemos situar temporalmente a contar de las sociedades prehispánicas y el período colonial. Sin embargo, el país que hoy conocemos es resultado de un proyecto político, social y cultural reciente, que nació de la conjunción del pasado colonial y la voluntad de crear una república independiente, inspirada en parte en los valores modernos nacidos del espíritu ilustrado y la Revolución Francesa.
La historia de Chile puede ser muy corta o muy larga, según cuando consideremos que el país existe como tal. Por una parte, podemos fijar el inicio de nuestra historia hace aproximadamente 14.000 años, con la llegada de los primeros seres humanos a la costa suroccidental de América, hecho ocurrido durante el Paleoindio. Si bien en ese entonces el actual territorio chileno no era comprendido como una unidad geográfica, sí comenzó la relación del ser humano con su entorno. Esta tarea fue emprendida por diversos pueblos autóctonos que se desarrollaron en el mismo espacio que hoy constituye la base territorial de Chile. Chile, como unidad, fue una invención de los incas. No obstante, los principales habitantes del lugar, el pueblo mapuche, consideraba que el espacio que habitaban era el Mapu, o la tierra, concepto cuya comprensión iba más allá de lo geográfico al incluir complejos aspectos espirituales. Los mapuches concebían su territorio de este a oeste, siendo la costa, la cordillera y la transcordillera, que hoy forma parte de Argentina, sus principales subunidades geográficas. Tras la llegada de los españoles, este espacio geográfico pasó a ser considerado un reino, cuyas dimensiones eran más o menos parecidas a la configuración actual que presenta el país. A partir de entonces, se asumió que el territorio de Chile tenía una orientación norte-sur, cuyo esqueleto natural era la cordillera de los Andes, empezando en el despoblado de Atacama hasta el extremo austral del continente, lo que incluyó la Patagonia, el Estrecho de Magallanes, la Tierra del Fuego y el Cabo de Hornos. No obstante, el espacio efectivamente ocupado por la población europea solo correspondía a la actual zona central del país. En este reducido territorio se asentaron las bases sociales y culturales del país, produciéndose fenómenos de gran importancia histórica, tales como el mestizaje, la evangelización, la constitución de una realidad fronteriza y la configuración de la hacienda, que dio a nuestro país una estructura socioeconómica agraria de muy larga duración. Ahora, a ver, vamos acá. ¿Alguna duda, pregunta, consulta? El tema de Chile, bueno, y fueron viendo el tema de las sociedades también como la parte agraria se iba dando, ¿ya? ¿Alguna pregunta, duda, consulta? ¿No? Pueden preguntar. ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención del tema de Chile colonial principalmente? ¿Alguna cosa? ¿No? ¿Dudas, preguntas? Gladys, Pilar. Sí, yo tengo una duda. Diga. Eso de que no sabía de que los españoles habían traído como se dice, los Vacuno. vacunos, los animales, sí. O sea, Esa era no es mi que, duda. claro, no es principalmente que hayan traído el tema de los animales en aquel sentido, sino eh, que hayan, eh, que hayan introducido animales como el Eso vacuno. mismo. Claro, el caballo, por ejemplo, eh, el caballo, yo netamente le enseñaban acá a los indígenas a usar el caballo, ¿ya? Y el vacuno realmente sorprende, claro, porque el vacuno hoy en día es una de las carnes más utilizadas, ¿cierto? El tema del pastoreo, los vacunos y todo lo demás. Entonces, sí, también es importante aquello, el tema de los vacunos que, que ellos introdujeron para el tema de la vivienda acá y el vacuno, bueno, nosotros siempre hemos pensado que el vacuno era de aquí prácticamente, ¿ya? Lo importante de cómo ellos van, llegan, por ejemplo, los españoles acá a Chile o a América, veamos de América Latina, y ellos empiezan a buscar de qué forma ganar plata. Entonces, esta forma de ganar plata, ¿cierto? Es a través de tener indígenas, ¿cierto? Que les trabajen como esclavos, a través de tener campos principalmente, y bueno, van trayendo algunas instituciones también acá. Y con eso van ganando dinero, ¿ya? Con esa parte ellos van adquiriendo
casas bien y todo. Y van formando identidades mestizas, se van mezclando, ¿cierto? Con gente de acá, ¿cierto? Llegan los criollos, llegan los nacidos en España, algunos que quedaron embarazadas mujeres acá, pero fueron a tener su bebé en España. Entonces después se va formando esa sociedad mestiza. Dime, ¿me había hablado Gladys? No, Ya. ¿Va quedando más o menos clara esa parte? sí, Ya. Otra cosa importante que también hay que tener, por ejemplo, los procesos de independencia. ¿Ya? ¿Cómo, por qué se empieza a independizar Chile? Es importante que ellos quieren independizarse porque dependían de España. Los países dependían de España, las colonias acá, y ellos cuando el rey Fernando VII es tomado prisionero por los franceses, entonces ellos querían al tiro independizarse para que no los mandaran, para no seguir pagando el tema. ¿Se acuerdan que en una parte mencionaban el tema de lo que hoy en día el IVA, que había que pagar impuestos, el quinto real? Bueno, tío, ellos también querían independizarse y ahí empieza también un proceso de independencia, súper importante para nuestro país. A ver, presentar la pantalla, de la presentación. Hay una pantalla. Esa, la incremento. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la independencia de Chile. ¿Y cómo fue este proceso histórico? Bueno, decir que el proceso de la independencia de Chile, es decir, de su separación de la monarquía española y su constitución como república independiente, se desarrolló entre los años 1810 y 1823. También mencionar que esto se inició con la creación de la Junta Provisional Gobernativa y concluyendo con la renuncia de Bernardo O'Higgins a su cargo de director. Es lo que nosotros le decimos la primera Junta Nacional de Gobierno, con Mateo de Toro Zambrano que la presidió, ¿ya? Y ahí asume después, ¿cierto?, Bernardo Higgins como director supremo, ¿ya? Vamos a ir viéndola acá. A ver si podemos compartir doble pantalla. Entonces, ahí en 1810, con la primera Junta Nacional de Gobierno, todavía no se firmaba la independencia. Ojo con eso, ¿ya?
Ya. A ver, habían causas externas e internas para poder independizarse. Entonces, por ejemplo, Chile tenía que comercializar solamente con España, pues España le compraba de repente a precio de huevo los productos, entonces eso le molestaba a Chile, ¿ya? Y quería comercializar con otros países, pero no lo dejaban. Esa también es una causa. ¿Alguna duda, pregunta, consulta? Porque ya son las 9:44, ¿tienen un recreo ustedes? Porque tienen que conectarse después a las 10. Se grabó la clase también, así que cualquier duda, pregunta, consulta. Ya. Chao, Ladi, Pilar, que estén bien. Chao, profesor. Nos vemos. Miren, va quedando igual un segundito, Hasta así que luego. si Igual tienen estuvo algún... interesante la clase. Sí, lo que pasa es que Sí. tienen que ir viendo el tema de cómo Chile se va independizando. Eso es lo importante, cómo Chile quiere independizarse porque no se ya cometían muchos abusos en ese sentido. Que estén bien, nos vemos. Nos vemos. Chao, gracias. Chao. Hasta luego. Chao.